Señor economista Javier Hoyos Arboleda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted y todos sus oyentes. Bueno, estamos francamente preocupados con unos estudios que vienen, que son de su autoría, en los que se hace un análisis de lo que está pasando en este primer trimestre del año en temas económicos, que no es sino la consecuencia de factores que venían acumulados de antemano. Pero empieza por mostrarse una caída en el comercio, que no la hubo nunca, de más de 7,5%, si mi memoria no me falla, y una dramática caída industrial de más del 3%, pero aliviada por la actividad de refinación, es decir, por Reficar. La situación, pues, es dramática. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales y los hechos más salientes de su estudio sobre estos primeros meses del año, economista? Como usted lo señala, efectivamente, las ventas del comercio cayeron 7,2% y la producción industrial menos 3,2%. En febrero la refinería creció, como usted también lo señala, 8%, pero hay que recordar que en la medida en que vaya avanzando el año, se va a comparar ya la producción plena de Reficar y por lo tanto Reficar ya no aportará tanto al crecimiento como lo hizo el año pasado. En nuestro informe anterior nosotros habíamos señalado que la reforma tributaria y las altas tasas de interés impulsadas por el Banco de la República afectarían el consumo y la inversión, y eso es lo que efectivamente estamos viendo. Cae la producción de industrial, cae el comercio, los metros aprobados para construcción caen por encima del 10%, los ingresos hoteleros que crecían al 12,6% ahora están cayendo el 3,8%, y muchos otros rubros muestran caída negativa. Pocos se salvan, como el café, que crece alrededor del 13%, pero que también en el año va a tener más o menos una pérdida de dinamismo y crecerá más o menos entre el 0 y el 1%, de acuerdo a datos suministrados por la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces yo creo que lo que fue el impacto del IVA y la reforma tributaria afectaron significativamente el consumo, la inversión y el crecimiento. Hablemos de la inversión, porque es que sin inversión no hay desarrollo económico. Usted y yo, y quienes hemos estudiado economía, lo sabemos de sobra. Pero hay mucha gente para quien esto puede ser sorprendente. Si no hay inversión, ¿de dónde crecimiento económico, economista? ¿Y cuáles son los niveles de inversión extranjera y de inversión local en Colombia? Los reportados por el Banco de la República para el primer trimestre señalan que la inversión extranjera cayó en un 20%. Y no debemos olvidar que el año pasado se registró la venta de Isagen, que en la práctica no es una inversión extranjera, no es una inversión nueva, sino un cambio de dueño, que eso también va a afectar las comparaciones estadísticas de este año. El gobierno había señalado que con la reforma tributaria se le daría impulso a la inversión. Yo creo todo lo contrario, porque la tasa de tributación se elevó para el año 2017, que antes era del 41%, que era muy alta, se elevó al 43%. Entonces, la tarifa del 33% que va a regir es cuando ya no esté el gobierno. O sea que a los gobiernos les gusta mucho contar con tarifas competitivas hacia el futuro, pero mientras tanto les gusta tarifas confiscatorias tributarias. Se pregunta uno, economista, algo que es muy elemental, y me lo preguntaba una persona que vio su estudio y que sin ser economista me decía, bueno, pero aumentaron las tasas del IVA a niveles insoportables, al 19%, que la economía no lo soporta. Pero si caen las ventas, entonces ¿en qué queda el recaudo por el impuesto a las ventas? ¿Cómo va a ser eso, economista? Eso es correcto. Ayer también la DIAN informó un crecimiento en el recaudo del IVA. Sin embargo, al pasar del 16 al 19, el crecimiento es 18% en el crecimiento de la tarifa. El recaudo crece por debajo del IVA, el recaudo del IVA crece por debajo de esa tarifa. Eso quiere decir que las ventas están caídas, como efectivamente lo está reportando el DANE. Entonces, lo comido por lo servido, como se dice por allí. Se aumentan las tarifas para recaudar más, pero en la práctica las ventas no crecen al ritmo deseado. A los economistas nos enseñaron también
un trabajo que hizo un economista de origen francés, el señor Laffer, o Laffer lo dicen en los Estados Unidos, que planteó una curva en la que se demuestra que mayores tasas de tributación no significa mayores recaudos, sino que hay un punto en la curva donde la tasa de tributación es tal que no la soporta la economía y los recaudos empiezan a caer. ¿Será que estamos llegando a ese nivel, economista? Es que la tributación, como lo señaló la ANDI el año pasado, cuando estaba la reforma tributaria, la carga tributaria llegaba al 69%. Entonces, cuando ya se llega a esos niveles, obviamente se para la inversión y se baja el recaudo, se para el consumo y se baja el recaudo. Entonces, de alguna forma, la curva de Laffer nos está mostrando que estamos en unos niveles que ya están fuera de toda lógica comparada con el contexto internacional. Y eso significa que no vendrá inversión extranjera porque nadie viene a tener un socio como el Estado colombiano que se le queda con más del 70% en carga tributaria y con unas situaciones de hecho economista que no se han puesto suficientemente de presente, especialmente las famosas protestas populares o las consultas que se le tienen que hacer al pueblo sobre la construcción de una carretera, sobre la exploración petrolera, sobre cualquier trabajo importante que se va a hacer. Hay que preguntarle a la gente y lo que se produce es un chantaje a la inversión. Así, ¿quién invierte? La inversión no está dada fundamentalmente por seguridad jurídica, si es que nos lo demuestran países tan poco sospechosos de ser capitalistas como la China. Lo primero, si uno quiere inversión extranjera, lo primero que tiene que darle seguridad, que es lo último que se está dando en Colombia. Economista, esta caída dramática en la inversión que usted señala en el 20% de la inversión extranjera no está conectada con la falta de garantías que desde el punto de vista jurídico y fáctico se le da a los inversionistas. Sí, yo he señalado que aquí hay una reforma tributaria cada 18 meses, o sea que uno podría decir que lo único fijo con lo que uno tiene que contar en el país es que le cambian las reglas de juego. Y si a usted le suben los impuestos en Colombia y el presidente Trump señala que va a bajar los impuestos a los empresarios en los Estados Unidos, pues es lógico que no venga y que por el contrario el flujo de pronto de Latinoamérica quiera localizarse más en esos países donde hay menor tributación. Lo importante desde el punto de vista también de la minería y de petróleo, etcétera, es encontrar el punto medio de un desarrollo sostenible, un equilibrio entre el ecológico y el crecimiento económico. Por supuesto, y cuando la minería no se hace regularmente, viene la minería irregular, que es la peor plaga que puede haber. Veíamos que el crecimiento de la China en el primer trimestre superó los cálculos más optimistas que se estaban haciendo, con un 6.9%. Y entre las causas veíamos que los chinos rebajaron la carga tributaria. Allá las cosas las hacen muy rápido, se dieron cuenta de que la carga tributaria estaba muy alta y resolvieron promover el crecimiento económico como lo están consiguiendo. Y uno se pregunta con estas cifras que estamos viendo, porque las cifras del estudio suyo son demoledoras, por ejemplo, en el consumo de electrodomésticos, por ejemplo, en el consumo en la venta de automóviles y de motocicletas son dramáticos. En todas estas, ¿cuánto vamos a crecer este año? Con estas cifras que estamos viendo en el primer trimestre, economista. Había señalado en nuestros informes es que vemos un año más malo que el año pasado, y el año pasado creció 2%. Pero quisiera recordar que el DANE reajustó el crecimiento del año pasado de algunos trimestres. El crecimiento iba a ser alrededor del 1.8, pero curiosamente elevó los trimestres segundo y tercero y por ello le dio un 2%. Entonces yo creo que vamos a estar por debajo de esa cifra. Por debajo de esa cifra, ¿por qué no le explica a nuestros oyentes lo que eso significa desde el punto de vista social? Del bienestar de la gente, de la capacidad de compra que la gente tiene, de las perspectivas de creación de empleo, especialmente para los más jóvenes, porque nos dicen por ahí que el desempleo juvenil de Colombia es el más alto de América. ¿Cómo es esa perspectiva con este crecimiento lamentable que usted señala? Al tener menor inversión y menor crecimiento,
se espera menor generación de puestos de trabajo. Inclusive, si usted mira las cifras febrero reportados por el DANE, en las 13 principales ciudades del país se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Por eso la tasa de desempleo se elevó. Sin embargo, como se retiraron personas del mercado de trabajo, seguramente cansadas de buscar empleo o porque volvieron a la educación o por cualquier otro factor, evitó que la tasa de empleo fuera mayor. Si no se hubieran retirado esas personas del mercado de trabajo, la tasa de desempleo estaría por el orden del 13% y no del 11 y pico como está actualmente en las principales ciudades del país. Creo que es pues un drama, el drama social que sigue a estas cifras económicas que son demoledoras. Entonces uno se pregunta, ¿esto cómo va a cambiar? Y la gente, los optimistas dicen que van a cambiar porque es que ya llegan las 4G y que ya llegan las gigantescas inversiones en infraestructura. ¿Y de dónde, se pregunta uno, con una situación fiscal como la que el país tiene, economista? ¿Qué sabe usted de esos grandes proyectos? Pues la verdad es que lo que uno observa es que el sector financiero va a ser más cuidadoso en la asignación de esos recursos a raíz de todos los escándalos de corrupción que hubo. Hay un dato que quisiera resaltar, y es que el año pasado, todo el año, la producción de concreto y de cemento fue negativa para las obras civiles. Sin embargo, el que más creció fue la construcción. Entonces una pregunta, ¿cómo es posible eso? He averiguado y parece que es que el DANE no contabiliza el sector de la construcción por la ejecución de obras, sino por los desembolsos. Entonces, cuando giran 2 billones, ya dice que está creciendo el PIB de la construcción y la economía. Yo creo que eso hay que corregirlo y que el DANE debería mirar con más cuidado ese estimativo de las vías para tener un crecimiento más real y no como lo está haciendo actualmente. Entendamos entonces, no está midiendo el DANE la construcción en metros construidos, sino en plata que se gasta. En el tema de obras civiles, sí, señor. Por Dios, por Dios. Que se desembolsa, ni siquiera que se gasta, sino que se desembolsa. Entonces, cuando hay un giro grande, crece la construcción y resulta que no ha empezado ni siquiera el desarrollo de las obras. Por favor. Bueno, esta puede ser la circunstancia. Tenemos ahora, amanecimos con la noticia de que se ha confirmado la caducidad en el contrato de Navelena. Entonces tenemos por delante el túnel de la línea, que está en nada. Tenemos la Ruta del Sol 2, que está en nada. Parada, completamente parada. Tenemos la carretera Ocaña-Gamarra, que fue la adición a esa Ruta del Sol, que está completamente parada. Tenemos la carretera Mulalolo-Guerrero, que no ha empezado. Entonces, ¿cuáles son las grandes obras de infraestructura de las que nos están hablando que pueden soportar un crecimiento económico menos dramático que el que estamos viendo en este primer trimestre? Efectivamente, necesitamos que eso se acelere con prontitud para que se pueda reflejar en el crecimiento económico. De momento, como le digo, todas las cifras asociadas a las obras civiles, lo que es licencias de construcción, producción de concreto para las vías y cementos para las vías, está negativo. Eso quiere decir que todavía falta el arranque fuerte de este sector para que dinamice la economía. Bueno, economista, las perspectivas entonces son muy malas. Si usted, con las cifras que tiene, le preguntaran cuál sería el crecimiento económico en el primer trimestre, ¿usted se aventuraría a dar una cifra? Pues yo creo que escasamente por ahí el 1%, ¿no? Está muy malo todo, sinceramente. ¿Y entonces de dónde vamos a crecer el 1%? Pues digamos que el sector de café, la producción de café está un poquito mejor, las exportaciones también. Sin embargo, han querido mostrarlo en la recuperación de las exportaciones como si fuera una política exportadora o una gran recuperación de la economía mundial. No, básicamente es por cambio en los precios de los commodities principales de exportación. El año pasado, el primer trimestre, el precio del petróleo era el $34. Este primer trimestre fue 54, entonces casi que el 90 y pico % del crecimiento de las exportaciones obedece a precios y no a verdaderamente una política de exportaciones.
Entonces yo diría que las exportaciones van un poco mejor por eso, tanto las de carbón, que también fueron con buenos precios, las del petróleo, la producción de café también va un poquito por encima. ¿Y la manufacturera? Esa sí está muy mal, la producción manufacturera va cayendo el 3%. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Que es la que tiene significado desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de creación, de generación de empleo. Porque nos dicen que las cifras de generación de empleo de la industria en febrero son negativas. De manera que estamos... Menos 0.4% fue la variación en el empleo total, fue negativo. Menos 0.4%. En solo ya febrero. empezó el mes de abril y empezó con Semana Santa, que no es una buena semana para la producción. Así es, yo creo que en marzo puede mostrar alguna mejoría en algunos indicadores, pero es engañoso, porque el año pasado la Semana Santa fue en marzo y este año en octubre, entonces no son comparables los meses. Habría que esperar datos hasta enero-abril, para volver a mirar la dinámica comparable. Bueno, economista, esperamos seguir contando con sus luces y con sus cifras y con su visión objetiva y seria sobre lo que está pasando en la economía, porque esto no es cuestión de optimismo, de pesimismo, es cuestión de realidades y uno tiene que saber qué terreno está pisando para saber cuál es el próximo paso que da, porque el que no sabe dónde está, pues difícilmente podrá saber a dónde se dirige. Economista, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Doctor Fernando, a usted y a todos sus oyentes, muchas gracias, muy amable.